Bueno, queridos patitos, ciertamente es un tema interesante el hecho de las traducciones vernáculas y de las adaptaciones respecto al texto sagrado. En buena medida se ha establecido la idea en general de la historia de las religiones que los hombres y mujeres del libro. Y cuando se habla del libro es esa trilogía en el 1.0, el 2.0 y el 3.0 de la cultura abrahámica, porque las tres religiones tienen como anclaje al patriarca Abraham, con distintos nombres y distintas calificaciones, como serían la Torá judaica, la Biblia cristiana y el Corán islámico. Ciertamente hay que esperar mucho hasta el día 8 de noviembre, un día como hoy, pero de 1600, ni siquiera 1600. Las guerras de religión marcaron mucho, ciertamente, en el siglo XVI y XVII, y la lucha entre católicos y protestantes tuvo mucho impacto en Europa, y tuvo mucho que ver el tema de la traducción de la Biblia, entre otras muchas cosas que estaban ahí, como el tema de la iconoclastia. Pero ciertamente, en 1966, con el Papa Pablo VI, es cuando se establece la autorización a una traducción común, católica, protestante, de la Biblia. Cuando en la película Indiana Jones, el arca perdida, tenemos que Moisés bajó las tablas de la ley del monte Oreb, estamos hablando de la traducción de San Jaime, muy propia del anglicanismo, muy utilizada entonces, y que revela el hecho de que hay diferentes puntualizaciones a las distintas Biblias, porque si bien es cierto que los cuatro libros canónicos de San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelistas del Nuevo Testamento, se escribieron en un tiempo más o menos próximo, a partir de la segunda mitad del siglo I y parte del siglo II, a principios, y que se escribió en griego de la Koiné, para luego ser traducido a otros idiomas, fundamentalmente el latín, en donde se establece la idea de la difusión en la Edad Media en Europa Occidental, porque hemos de olvidar un pequeño detalle para comprar el discurso del catolicismo, como es el hecho de que, ciertamente, la deconstrucción del Imperio Romano Occidental tuvo impacto ciertamente en los países que luego posteriormente fueron parte de la Europa Occidental actualmente, del ámbito de la Unión Europea 15 en 1995 hasta 2004, y que evidentemente tuvo otro desarrollo en los Balcanes, en Oriente Medio, en el norte de África, y que evidentemente desde el año 476, donde deponen a Rómulo Gústulo, hasta 1453, en lo que llamamos Imperio Bizantino, ellos se llamaban Imperio Romano, eran el auténtico Imperio Romano, hasta el punto que evidentemente cuando cae el Imperio Romano de Occidente, las insignias son enviadas a Bizancio, a Constantinopla, porque son los directos herederos de todo esto. Y hay choques también con Constantino para el tema religioso, pero eso es otra harina de otro costal. Pero en el ámbito de Carlomagno también tendrá su choque epistolar con el emperador en Bizancio, porque evidentemente una cosa es las ínfulas de Carlomagno, y por eso tenemos un conversatorio bien rico respecto a la batalla de Errezábal, de Orreaga, de Roncesvalles, con Xavier Irujo. Carlomagno es epítome de una visión que reconstruye la idea de Europa Occidental y que evidentemente es distinta en otras partes que tuvieron una evolución distinta y que por tanto cuando hablamos de este espectro pues tenemos que hacerlo con mucho cuidadito y que evidentemente esa evolución de los monasterios del Cister, de los de Cluny,
Me refiero a George, no, sino a los monasterios, evidentemente, los diferentes monasterios, órdenes monásticas. Mm, Evidentemente yo no soy especialista en todo esto, pero hay los laicos, los religiosos, los sacerdotes, hay mucha formulación en torno a la Iglesia Católica que en buena medida fue durante esa época el vínculo entre el Imperio Romano Occidental y luego la pléyade de reinos que fueron surgiendo y tomando poder. Un poco a semejanza del choque que tendremos en Japón entre el shogun y el emperador, lo cual ciertamente tiene su interés y que seguramente habrá alguien que me diga, pero ¿qué demonios estás hablando? ¿Qué tonterías dices? Bueno, pues es para que la gente más o menos lo entienda y conceptualice que en distintos escenarios pues hay posibilidades de principio común, pero con aplicación distinta en esa fórmula de búsqueda de la verdad, porque hemos de reconocer también que la verdad revelada de una religión es la única y exclusiva, y por eso es una religión como tal, porque la única vía para la salvación individual y colectiva es a través de la verdad auténtica. Y por tanto, el apostolado significa que uno debe de hacer profesión de fe porque evidentemente no es porque odia a los demás, sino porque precisamente les ama, les adora, les quiere a los demás y por supuesto no quieren que vayan al infierno. Y la única manera de que no vayan al infierno es que profesen la fe de uno, que sean católicos en este caso y por lo tanto ciertamente si no eres católico pues igual te vas al infierno con Pepe Botero, con Belcebú, con Satanás, con el Lucero del Alba y por tanto ciertamente para evitar esas cosas y esto es también lo que hace la yihad y otras religiones evidentemente la idea de yo soy maravilloso contigo, yo tengo que hacerte el favor de que vengas conmigo al paraíso terrenal en el cielo, en la otra tierra, en el más allá. Y por eso hay que hacer profesión de fe y hay que tratar de convertir a los otros y que no sean herejes. Hay que impedirlo porque igual es un error de ellos. Y esa cosa, evidentemente, como en el libro más que en la película, porque en el libro se establece que la abadía de El nombre de la rosa de Humberto Eco tienen más que libros, reliquias, y cada iglesia tenía que inaugurarse con una reliquia de un santo. Para poder establecer esa red era necesario tener muchas reliquias y que éstas sean dependientes de una matriz. Y hacerlo de esa manera le daba más poder a través de las reliquias que a través de los libros, que si bien era una de las librerías o bibliotecas, mejor dicho, más grandes de la cristiandad, como dice el señor Guillermo de Baskerville, pues ciertamente el asunto tapado en la película, pero importante en la novela, es un asunto prioritario y primordial para tener esa situación en donde el latín poco a poco se fue estableciendo en algunos documentos, como tenemos esas glosas emilianenses que lamentablemente no están en San Millán de la Cogolla, sino están en Madrid, mm, que establece la traducción a navarro-aragonés, dialecto navarro-aragonés, y a euskera. Esas zonas que estaban en latín por gente que conocía los dos idiomas, que eran bilingües. Bueno, trilingües, conociendo evidentemente el latín previamente. Con lo cual eran trilingües. Bueno, pues eran gente que evidentemente venía de las tierras donde se hablaban estos tres idiomas. Como eran las tierras del señorío de Vizcaya y del antiguamente el reino de Navarra. Porque hemos de recordar ciertamente que la mitad de los reyes de Navarra están enterrados en Nájera. En Nájera, que es La Rioja. Y por tanto, ciertamente, el euskera es patrimonio histórico del territorio riojano. Les guste o no les guste, es una realidad objetiva. La traducción a lenguas vernáculas costó escisiones y divisiones en el campo católico. Porque lo mismo que los protestantes luego tendrán una desviación curiosa que resultará nociva para ellos y se desdecirán, como es el hecho de la vinculación con Dios exclusivamente y en directo, sin necesidad de intermediarios que hagan el trabajo sucio, con que pensaban, y con razón, que la mayor estructura empresarial histórica, que es esa empresa, la católica, con 2000 años de historia,
tenía un servicio secreto muy bueno en la capilaridad de cada sacerdote en cada localidad que podía trasladar información vital a través de cada parroquia respecto a su amo en el Vaticano. Y por tanto, ciertamente, la necesidad de romper con esas estructuras de poder para el Vaticano era destruir la confianza semanal en la persona del párroco de proximidad. Y por tanto, ciertamente, eso que también lo vieron los franceses, revolucionarios parisinos, en la guerra de la Vendée, tratando de imponer unos curas oficiales nombrados con destrucción del vínculo con el Vaticano, cosa que han intentado muchos en el pasado, incluso los chinos, pero al final se han rendido en este siglo XXI. Esa idea, ciertamente, luego los protestantes vieron que era necesario una liturgia y una situación en donde el dogma fuera transmitido periódicamente y con ausencia ciertamente de imaginería, de santos, pues ciertamente tenemos esa evocación de la misa dominical también en los ámbitos protestantes. Por ejemplo, tenemos derivado de ello el gospel en los Estados Unidos y por tanto ciertamente se deriva esa reflexión respecto al hecho de que en un momento dado se dieron cuenta de que el arma del cura teniendo la misa dominical era un arma muy poderosa a la que no podían renunciar. Y por supuesto tenemos el hecho de que la Biblia fuera traducida, en principio, para romper con esa situación, porque si la Biblia, el origen, de la fuente de todo el poder a través de la divinidad explicada en las sagradas líneas y los versículos del libro más importante de la cristiandad, como es la Sagrada Biblia, evidentemente si está en un idioma que no conoce nadie, más allá de los más intelectuales, ya sean los propios sacerdotes o la nobleza eclesiástica, pues ciertamente necesitas de alguien que te hable de eso. Es como un ciego que no puede ver y que necesita que le guíen por esos procelosos mares de cultura a través de las aguas de los versículos de la Biblia. Y abrir los ojos es la traducción. Ya no necesitas el cayado del sacerdote que te guíe por esas aguas. Puedes navegar solo. Eso es la traducción a las lenguas vernáculas. Costó mucho. Muchas cosas acabarán siendo aceptadas en el Vaticano II, precisamente con Juan XXIII y con Pablo VI. Y por tanto es muy largo el procesoso tiempo que lleva a una aceptación progresiva de ciertos elementos que fueron objeto de guerras, de conflictos, pero que evidentemente acabaron por ser asumidos y aceptados, porque evidentemente conocemos el hecho de que una persona solamente puede salvarse por una religión. Y después de la reforma, con los postulados escritos en la catedral de Worms por el señor Lutero, pues evidentemente tendremos esa situación en donde, como ya había pasado con los de la cruzada albigense, con los cátaros, que de los que aparentemente no hay mucho legado. No hay mucho legado respecto a los cátaros, en donde hay mucha más leyenda de lo que dicen que fueron que de lo que ellos pudieron dejar respecto a su propia realidad. Hasta el punto que ciertamente olvidan que Fernando el Católico, que era rey de Aragón, su antepasado lejano, sí, antes del acuerdo de Caspe y de todo aquello de la guerra civil en territorio aragonés, siglo XV, pero en teoría el hilo de continuidad con el rey aragonés que va a las Navas de Tolosa en 1212 es en teoría ese rey católico que establece ese momento de la historia, el punto de giro más importante para la victoria en la llamada Reconquista, pero en 1213 está al otro lado de los Pirineos combatiendo del lado de los albigenses, al lado de los cátaros. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo de un año a otro, luchando contra el moro, contra el hereje islámico,
luego, al año siguiente, está del lado de los herejes cátaros, luchando codo con ellos, porque en la zona sur occitana de la zona del actual estado francés, pues evidentemente tenemos una situación complicada en lo geopolítico, en donde los territorios eran feudatarios de la zona sur, de la zona aragonesa. Y el rey de Francia, de la zona de la Ile-de-France, tenía intereses geopolíticos en penetrar en esa zona y tratar de incorporarlas a su mandato. ¿Cómo hacerlo? Pues evidentemente utilizar el ámbito de los cátaros para llamar al Papa para que dé un manto de cobertura para establecer una lucha contra ellos y que fueran eh, amigos del rey de Francia los que participen en esa liberación con la progresiva incorporación de elementos en ese terreno, hasta el punto de que en 1213 tiene que tratar de sofocarlo porque aquellos aliados y feudatarios del rey de Aragón le piden, oye, majestad, que nos están comiendo la tostada por aquí, venga usted y apóyenos. Hasta el punto de que ciertamente tenemos ahí esa circunstancia curiosa en donde uno de los opositores militarmente en esa batalla decisiva, en 1213, cree haber matado al rey porque éste ha cambiado las vestimentas con uno de sus soldados y cuando sucede esto, sale el rey, no sé por qué, a decir, no, no, no has matado al rey porque el rey soy yo. Bueno, pues te mato otra vez, no pasa nada, aquí estamos para trabajar, siempre a sus órdenes. Y resulta curioso porque esa anécdota es el día en el que se mató al rey dos veces, o se mató dos reyes, pero uno de los dos era un rey un poco fake, un poco falsito. Pero ciertamente, ahí tenemos un ejemplo en donde la geopolítica, lo mismo que luego tendremos con los templarios, con el rey Felipe IV, tenemos ahí ciertamente la lucha por lo temporal para salvar situaciones de terreno, de control, de imperio, en el caso de los templarios por el tema pecuniario de la quiebra del Estado francés, la dificultad que entrañaba para la supervivencia del propio régimen, hasta el punto de que ciertamente cuando se dice el señor Jacques de Molay, que fue el último gran maestre de la orden de los templarios, dice aquello de en un año morirás tú, rey de Francia, y morirás tú, papa de Roma, que no has sabido defender a tus hijos. Pues ciertamente, en el caso del rey de Francia estaba muy claro porque las dificultades intrínsecas y estructurales que no se han derivado en un relato posterior, sino que existían entonces, pues se han desconectado y se han olvidado. Y por lo tanto, cuando se tiende a detraer de la explicación elementos, pues da pie a ciertamente cosas aparentemente sobrenaturales, donde la verdad tiene muchos poros, muchos agujeros por donde entra la maledicencia y las ganas de torpedear. Y por eso las guerras de religión en el siglo XVI, XVII, en Europa, tienen mucho de desangramiento porque el potencial era enorme. Solamente las guerras suceden cuando hay un potencial de crecimiento y se quiere establecer para una parte y no sobre otras, para que otros no vean esa progresión en el crecimiento y se vea redundado en el propio. Y por eso ciertamente con la forma de descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492, cuando se establece una nueva fórmula con el Renacimiento y los inventores y con muchas de estas circunstancias que culminan en las artes y en la cultura, pero que tienen que ver con la ingeniería, la economía, todo esto, pues evidentemente da Paulo a una fórmula que evidentemente todos quieren, pero que solamente unos pocos acabarán por lograr, que es la hegemonía, el dominio sobre los demás. Y evidentemente eso se acaba logrando a través de la guerra. Y para eso se necesitan argumentos, elementos que operen a la hora de activar a toda esa gente, lo mismo que cuando Urbano II, creo que era, en 1097, tuvo la idea de llamar a cruzada en el ámbito de Tierra Santa, cuando culmina en 1099. Pues ciertamente esa idea, las ideas, mueven el mundo y en la Biblia esa fórmula está traducida, no está traducida, de
qué contenido, qué no contenido. Que los islámicos con el Corán lo resolverán, porque se resolverá la legislatura de la escritura del Corán, del Sagrado Corán, por el profeta Muhammad, en un terreno muy corto de tiempo. Y por tanto, habrá una canonicidad más estricta respecto al Corán, respecto a la Biblia. Por tanto, ciertamente no fue necesario que Constantino hiciera un concilio por aquí y por allá para establecer, a ver, muchachos, chavales, estamos ya fuera del recreo, venga, a ver, tenemos 27 libros, cuántos metemos en el Nuevo Testamento, porque más o menos ya tenemos claro que el Antiguo Testamento es la Torá de los judíos, venga, chavales, vamos a hacer un acuerdo. Y al final cogieron 4. Luego están otros manuscritos, otros llamados apócrifos, otros elementos como los manifiestos de Qumran, que fueron descubiertos en los años 50, en Tierra Santa, en el siglo XX. Con lo cual tenemos ahí una visión, también el libro de Enoch, como epítome más conocido de esos otros posibles evangelios de otras gentes, y que al final se redujeron la Biblia cristiana a 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero ciertamente esa evolución conllevó riesgos temporales, y cuando más tiempo dura, pues evidentemente hay la posibilidad para la disociación, sobre todo cuando en ese siglo XI se produce el desvío de los ortodoxos en la zona bizantina. Luego tenemos los protestantes con sus diversas ramas, anglicanas, anabaptistas del sur, por evangélicos, ciertamente. Y este elemento de volver a establecer algo, marco común, como puede ser el marco de una Biblia que diga de forma compulsada, por decirlo de alguna manera, un marco compulsado del mismo texto para católicos y protestantes, en 1966, sí, va a decir 1066, que es la batalla donde los normandos lo toman Inglaterra y que tiene importancia para el desenvolvimiento de la Gran Bretaña, pero ciertamente no estamos en esa historia sino en esta de 1966, como es el hecho de que se establezca por el Papa Pablo VI esa autorización de una tradición común para la Biblia. Resultará ciertamente interesante cuando muera Pablo VI y esté Albino Luciani, el Papa de los 33 días antes de Juan Pablo II, pero evidentemente esa bonita historia tampoco es para hoy. Si a alguien le interesa, pues que lo deje en comentarios y quizá lo desarrollemos en un futuro. ¿Qué pasó con Albino Luciani en esos 33 días? Pero en fin, vamos a dejar esto con el tema de la traducción común católico-protestante de la Biblia en ese 1966, gracias a Pablo VI. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur verbat, beti gelpian.